Buenas tardes, alumnos, bienvenidos a la asignatura de epidemiología. Hoy vamos a abordar la unidad número 4, habla sobre causalidad y riesgo en epidemiología. Esta unidad la vamos a dividir en dos partes. Primeramente vamos a ver la causa, qué es el concepto de causa o causalidad en epidemiología, y vamos a ver en la segunda parte lo que es el riesgo, lo que es un factor de riesgo, cuántos tipos de riesgo existen en epidemiología asociado, ¿verdad?, a la salud pública, a la salud poblacional. Entonces, esto dividido en dos partes, iniciando con la parte de causalidad. Para esto vamos a cumplir con ciertos objetivos. Uno de ellos es explicar la importancia del pensamiento causal en el desarrollo de la ciencia y su aplicación en la epidemiología analítica. Recuerden que había varios tipos de epidemiología. Vamos a enfocarnos en la epidemiología analítica relacionada con el comportamiento de la enfermedad. 2. Explicar la metodología de enfoque de riesgo y su aplicación en epidemiología y gerencia de los servicios de salud. Y como 3, calcular e interpretar los principales indicadores de riesgo, tanto absolutos como etiológicos, y algunos indicadores de impacto. A manera introductoria, pues ya ustedes saben de que el objetivo principal de la epidemiología es promover la salud, prevenir y controlar las enfermedades que afectan a diferentes grupos poblacionales a través del conocimiento, ¿verdad?, de las causas de los problemas de salud. Es decir, que nosotros tenemos, por medio de la epidemiología, conocer, ¿verdad?, la causa de estos problemas para así poder intervenir y poder prevenir estas enfermedades de una manera que no cause tanto daño a los grupos poblacionales o a nivel también individual. Es importante en el campo de la salud pública también, no solo la prevención, también es importante el diagnóstico, el tratamiento, ¿verdad?, para mantener esta salud en la población. Por eso es que nosotros en la unidad anterior abordamos los diferentes indicadores de salud y algunos indicadores de mortalidad, como fueron las tasas, razones, proporciones, la utilidad que ellos tenían y las formas en cómo nosotros, a través de ejercicios prácticos, podíamos calcular. Entonces, esto lo vimos en la unidades anteriores, específicamente en la unidad número 2. Todo esto está relacionado al registro y cuantificación de los diferentes eventos de salud. Se refiere a la enfermedad, defunciones, accidentes, etc. El evento de salud, que lo vamos a llamar un caso, es el punto de partida para precisar y cuantificar los eventos epidemiológicos. De eso tiene frecuencia y su distribución en la población. Entonces, a manera introductoria, pues esto viene a traernos, a recordarnos los indicadores, para qué sirven, cuál es su función y cómo nosotros podemos, a través de ellos, en el proceso de salud y enfermedad, determinar una causa, determinar un efecto, medir y cuantificar una causa, un efecto y cómo está afectando a la salud a una determinada población. Algunos conceptos básicos, ¿verdad?, sobre causalidad. Es importante que nosotros los manejemos porque a nivel epidemiológico se nos hace necesario conocer esto. Para el conocimiento y manejo integral de los eventos de salud, que es los casos que hablábamos, se requiere conocer cuáles son aquellos factores que inciden en la génesis de los mismos. Del caso se requiere saber qué lo causa, qué condiciones lo han originado. El médico diagnostica para tratar el caso, que es la enfermedad, o para prevenir la aparición de otros actuando sobre sus causas. Pero para ello nosotros debemos definir, como decíamos anteriormente, y conocer cuál es la causa que lo está provocando, qué es lo que está provocando esta enfermedad, qué factor de riesgo o qué causa está desencadenando esa enfermedad. El término causa en medicina inicialmente se tomó del uso popular. Son los eventos o circunstancias que preceden en el tiempo a un determinado efecto. Como concepto de causa tenemos que es un suceso o una condición
o característica que inicia o facilita sola o junto con otras causas una secuencia de sucesos que resulta en un efecto. O sea, ahí hablamos de relación, causa y efecto, pero aquí nos estamos definiendo que no es una sola causa, pueden haber varios efectos, o pueden haber varias causas, es decir, ser multicausal la razón de esta enfermedad. Inicia o facilita, puede estar en el origen de la cadena hacia el efecto o bien contribuir a lo largo de su producción. Puede ser sola la causa o junto con otras, puede ser suficiente para producir el efecto o bien requerir la presencia de otros factores. Secuencia de sucesos puede producir el efecto de forma directa o bien formar parte de una secuencia más compleja. Más adelante vamos a ver los ejemplos de estos conceptos. Causa como determinante de enfermedad, variable antecedente genera la variable subsecuente, puede ser, debe estar presente a la hora de la relación causa-efecto, puede ser edad, puede ser sexo, puede ser escolaridad, nivel socioeconómico, pues puede ser una variable que anteceda o una variable que sea subsecuente. La variable antecedente es igual a una variable independiente. Podemos hablar de variables independientes y podemos hablar de variables dependientes. Esto es importante que nosotros lo manejemos en la relación causa-efecto. Los factores de riesgo establecen grupos vulnerables. Por ejemplo, un factor de riesgo puede ser la edad. Los niños son más susceptibles a sufrir ciertas enfermedades que los adultos, por ejemplo. El concepto de riesgo se asocia al azar y al peligro, dos aspectos de la vida que atraen al hombre de hoy. Esto es algo, una definición según Schwartz, donde define, ¿verdad?, que el concepto de riesgo se asocia al azar y al peligro, que son dos aspectos de la vida que atraen al hombre de hoy. Conocer el riesgo permite predecir lo que sucederá observando el comportamiento de ciertos indicadores y tomar las medidas adecuadas para proteger a los sujetos expuestos a riesgo elevado, es decir, a los sujetos vulnerables. Un sujeto que tiene un estado nutricional deficiente es un sujeto vulnerable, un sujeto que está más expuesto que otro que tenga un estado nutricional normal. La vulnerabilidad es el resultado de características interactuantes que concurren confiriendo un nivel de riesgo diferencial en diversos grupos. La estimación del riesgo de los grupos vulnerables es una expresión de su necesidad de ayuda social o sanitaria. ¿Por qué nosotros buscamos la causa? ¿Por qué la búsqueda de las causas? Esto ha sido a lo largo de la historia determinar. A veces decíamos, porque unos sujetos enferman y otros no. O sea, ¿qué causas determinan que unos enfermen y otros no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no buscamos esto? Porque si entendemos la causa podemos generar cambios, podemos influir en ese efecto, es decir, podemos generar un cambio que mejore y que venga a reducir algunos indicadores en salud pública como indicadores de incidencia y prevalencia en la enfermedad. Estudiamos también la causa, que es aprender sobre los mecanismos. El conocimiento de los mecanismos causales sirve como base para generar nuevas hipótesis y para planear intervenciones que modifiquen los efectos. Por eso es que nosotros buscamos qué está en una enfermedad X, qué está causando esa enfermedad, para poder estudiar los mecanismos sobre el cual que actúan como base y nos puede ayudar a generar nuevas hipótesis y planear intervenciones que modifiquen esos efectos. Entonces, la evolución del concepto de causa, la evolución del concepto de causalidad tiene un gran contenido filosófico, contando con el aporte de los diferentes corrientes de pensamiento en la concepción actual que se tiene de la relación causa-efecto. Tenemos que hay una causa y eso nos va a llevar a un efecto. Si yo fumo, puedo tener un efecto que puede ser una bronquitis crónica o una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o un cáncer de pulmón. Cada disciplina científica, a medida que perfecciona sus respectivos marcos teóricos, ha redimensionado el concepto de causa de conformidad a sus respectivos objetos de estudio y estrategia de abordaje. Sean estas la filosofía, la biología, la clínica, la epidemiología, etc. Cada disciplina científica va perfeccionando sus teorías para poder determinar qué está causando
qué efecto está causando, qué efecto puede se puede influir en él para, a través de la causa, poderla modificar. Evolución histórica del concepto de causa. Los pueblos primitivos, por ejemplo, atribuían las enfermedades a castigos de los dioses, como causa, o a la fuerza de la naturaleza también, que actúa como causa. Un eclipse era la causa de epidemias por la cercanía temporal de esta o, en algunos casos, al acontecimiento. En un segundo momento, por la poca comprensión que se tenía del origen de la enfermedad, incluyó el medio ambiente. El medio ambiente, entonces, en aquella época, en aquellos momentos, constituía una causa de la enfermedad. El miasma, que en el medio ambiente era la causa de la enfermedad, estamos hablando de una teoría miasmática. Es decir, el miasma en el medio ambiente causaba la enfermedad. Esto era cómo ha venido evolucionando el concepto de causa hasta la actualidad. A mediados del siglo XIX, Louis Pasteur concibió la causa específica de la enfermedad y estudiar la bacteria. Robert Koch reforzó lo anterior con sus postulados: siempre que esté presente el factor bacteria, que es una causa, obligatoriamente aparece la enfermedad, que es el efecto, en este caso la tuberculosis. Los aportes brindados por estos y otros científicos de esa época contribuyeron a la estructuración de la teoría unicausal de las enfermedades, aplicando principalmente en el estudio de las enfermedades transmisibles. En la evolución histórica del concepto de causa, pues los postulados de Koch decían que la bacteria, como causa, producía una enfermedad que es el efecto. Este concepto unicausal, por mucho tiempo, postergó el abordaje multicausal de las enfermedades. Vean cómo va la evolución histórica del concepto de causa y multicausalidad. El abordaje multicausal vino posteriormente y facilitó el estudio de la patología o de las enfermedades de naturaleza desconocida y multicausales. Por ejemplo, algunos tipos de causas en epidemiología, ciertos eventos, por ejemplo, tienden a presentarse juntos. Estadísticamente aparentan no ser independientes. Ejemplo, la anemia de células falciformes en una población negra. Dedos índice y medio manchados en amarillo se asocian a cáncer de pulmón. Entonces, estas son algunas asociaciones causales que pueden estar presentes en alguna patología. En epidemiología, todo efecto tiene una asociación con un evento, que es la causa, siempre que reúna ciertos criterios. Los estudios epidemiológicos auxiliados por la estadística permiten poner en evidencia la asociación entre un efecto, ¿verdad?, que es la enfermedad, y unos ciertos eventos como causa. Entonces, una asociación puede tener o puede ser, inciso A, artefactual, B, no causal y C, causal. Una asociación artefactual es la que ocurre como consecuencia de un estudio epidemiológico mal diseñado, que es lo que se conoce como sesgo. Asociación no causal es cuando una aparente asociación entre dos eventos aparece y es porque ambos dependen de un tercero. Por ejemplo, los dedos manchados que mencionábamos anteriormente y el cáncer de pulmón secundario a una causa que es el hábito de fumar, el hábito tóxico de fumar cigarrillo. Esta es una asociación no causal. Asociación causal es una asociación entre dos eventos cuya frecuencia y calidad de uno se altera al modificarse la frecuencia y calidad del otro. Vamos a ver más adelante unos ejemplos en esta relación de asociación no causal. Por ejemplo, siguiendo con los tipos de causa, si al aumentar el primer factor aumenta el siguiente o el otro, eso se llama asociación causal positiva. Pero si al aumentar el primer factor el otro disminuye, se trata de asociación causal negativa. Un evento es causa de una enfermedad si juega un papel esencial en su generación. Una causa que no actúa no es causa. Ejemplo de Federico Engel, eso lo manifiesta en la dialéctica de la naturaleza. En epidemiología, hoy está totalmente demostrado que los eventos, en salud, no son multicausales, no obedecen como anteriormente a una sola causa se planteaba a través de el conocimiento de la etiología bacteriana en la tuberculosis, por ejemplo, a través de los postulados de Koch, ¿verdad?, que manifestaban de que había
únicamente como causa una bacteria y esta era la única causa de esta enfermedad. Ahora pues sabemos de que esto y está demostrado que la tuberculosis pues, es algo multicausal. Hay varios factores asociados para que esta enfermedad pueda aparecer. Por ejemplo, la multicausalidad en epidemiología la podemos ejemplificar en esta diapositiva, donde dice la obesidad, el alto consumo de sal, es decir, dieta rica en sodio, los factores hereditarios, ¿verdad? Como la raza, como la herencia y la dieta o la alimentación, como la dieta rica en grasa, pueden llevarnos a provocar una enfermedad coronaria. Esta enfermedad coronaria, un infarto agudo al miocardio o alguna otra alteración a nivel cardiovascular. Entonces hablamos de causa y efecto. Aquí hay múltiples causas con un efecto que es la enfermedad coronaria. El fumar, por ejemplo, nos puede traer muchos efectos, ¿verdad? No solo el hecho de fumar o tener este hábito tóxico me puede llevar a una hipertensión arterial, me puede llevar principalmente a un cáncer de pulmón, a un cáncer de vejiga y también a una enfermedad coronaria. Entonces, para que veamos cómo es el comportamiento de la multicausalidad en epidemiología. También hay dos definiciones importantes que ustedes deben de conocer, que es la causa suficiente y la causa necesaria. La causa de un evento en epidemiología siempre está integrada por múltiples componentes o factores que actúan de manera simultánea o sinérgicamente para producir la enfermedad. Entre estos múltiples componentes se distinguen aquellos que por sí solos pueden producir la enfermedad. Eso se llama causa suficiente. Pero por otra parte tenemos, entre otros, los múltiples componentes que de no estar presentes nunca se presentará la enfermedad. Esto se conoce con el nombre de causa necesaria. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos de causa suficiente y necesaria. Entonces, un ejemplo de causa suficiente, por ejemplo, es un grupo de condiciones y acontecimientos que presentándose simultánea o secuencialmente, inevitablemente producirán la enfermedad. Por ejemplo, la tuberculosis se da en las personas porque además del bacilo de Koch presentan condiciones sociales o inmunitarias. Entonces hay una causa suficiente. Una causa necesaria son factores sin los cuales no se produce la enfermedad. Por ejemplo, la tuberculosis no se puede presentar en personas que no hayan sido invadidas por el bacilo de Koch, aunque tengan condiciones inmunológicas y sociales vulnerables. Es decir, explico mejor esta diapositiva, es decir, que la bacteria por sí sola puede provocar la enfermedad, pero el hecho de que una persona no tenga la bacteria, pero aunque tenga el factor, por ejemplo, la condición inmunológica y la condición social de vulnerabilidad, por ejemplo, estar desnutrido, la condición social de tener hacinamiento, pues esto puede no estar presente, pero vemos que la tuberculosis no se va a presentar en personas que no tengan el bacilo. Es decir, para yo presentar la enfermedad, yo tengo que tener presente el bacilo de Koch, el bacilo tuberculoso. Esto me hace de que el bacilo de Koch sea una causa necesaria para el desarrollo de la enfermedad. Aunque yo aunque tenga condiciones inmunológicas y sociales vulnerables, ¿verdad? La tuberculosis no se presenta si yo no tengo el bacilo de Koch en mi sangre, en mis pulmones. ¿Me entienden? Esa es la diferencia que hay entre una causa suficiente y una causa necesaria. Hay algunos principios también de razonamiento causal, que es la búsqueda de las causas que originan las enfermedades se hace a través de observaciones rigurosas en personas afectadas con el riesgo de escala. En las observaciones es vital integrar los factores que componen el posible complejo etiológico. Las observaciones deben incluir población sana y enferma, expuesta y no expuesta a los factores sospechosos. Una relación estadísticamente significativa entre un factor sospechoso y la enfermedad no descarta una relación accidental. La relación de causalidad entre un factor y una enfermedad se hace sobre la base de hipótesis científicas y razonamiento lógico. Ahí entramos a la parte de la hipótesis científica y el razonamiento lógico. Hablamos de método científico que nos va a llevar hasta a la hora de que nosotros utilicemos el método científico a una hipótesis científica. Entonces, pero ¿cómo formulamos una hipótesis? Las hipótesis son fundamentales
para establecer la causalidad etiológica. La negación o confirmación de una hipótesis se incorpora a la teoría epidemiológica. La hipótesis es una presunción lógica formulada en forma de pregunta y que prevé una posible respuesta. La hipótesis es una propuesta explicativa de los fenómenos epidemiológicos a la espera de ser sometida a métodos experimentales. Las hipótesis científicas se verifican por observación y preferiblemente a nivel experimental. Por eso, para que nosotros podamos determinar qué está provocando esta enfermedad, qué la está causando, pues debemos de formularnos hipótesis, ¿verdad? Y verificarla a través principalmente de observaciones a nivel de observaciones y preferiblemente a nivel experimental. Entonces, hay algunos elementos que según Book deben cumplir las hipótesis científicas. Uno, permitir predicciones muy precisas. Dos, explicar observaciones anteriores. Tres, proporcionar suficientes detalles sobre las observaciones previas. Y cuatro, debe ser aplicable donde una hipótesis precedente ha fracasado. Hace sugerencias, como número 5, sobre nuevos enfoques que consideran hipótesis anteriores. La hipótesis es una presunción de asociación lógica. Bien, entonces, con esta diapositiva finalizo esta clase de causalidad, donde traté de darle los conceptos más generales en relación a la causalidad, saber, ¿verdad?, cómo que un efecto obedece a una causa, que una enfermedad obedece a una causa o a varias causas que pueden provocar en un individuo o en los grupos poblacionales determinadas enfermedades. Por eso es importante que nosotros conozcamos el concepto de causalidad en epidemiología y el concepto de riesgo y factor de riesgo en epidemiología, que es lo que vamos a ver en la segunda parte de esta unidad número 4. Bien, entonces gracias por la atención prestada. Pueden revisar la plataforma donde están las asignaciones para esta semana y puedan también visualizar esta videoconferencia en la misma. Gracias por la atención prestada.